Se ha generado un debate y una polémica en las redes sociales, en el ámbito de la izquierda, en torno a la idoneidad o no de dar una prestación por hijo o prestación por crianza a todo el mundo que tenga un hijo, en vez de dárselo a solo la gente que más lo necesita porque tiene problemas económicos o rentas bajas o rentas medias. Esto sale a colación de un anuncio de Yolanda Díaz, que ha dicho que va a negociar con el PSOE para los presupuestos del año 2025 la incorporación de esta medida, una medida que ya viene siendo aplicada en muchos países, 2/3 en 2 países, en 2 de cada 3 en la Unión Europea ya se aplican este tipo de medidas y están funcionando muy bien, luego vamos con ello, y aquí la idea es que la incorpore España, ¿no? Serían unos 200 euros, esto es lo que hemos conocido, hasta los 18 años, todos aquellos que tuviesen un hijo, ¿no? Pues recibirían esa ayuda para la crianza, fijaos, hasta los 18 años de edad, unos 200 euros al mes, no está nada mal, podría ser más generosa, luego vamos con eso, pero aquí la clave, lo que me quiero detener es que se ha generado un debate, porque la izquierda siempre o casi siempre suele decir, oye, las ayudas habría que darlas a quien las necesita, no al rico de turno, que sí, que tiene encima puede tener muchos hijos, ¿qué le vas a dar? 200 por hijo teniendo mucho dinero. Bueno, aquí hay un debate que ya he mencionado, he abordado en alguna otra ocasión, pero que a raíz de esta noticia y este debate pues lo voy a retomar. Para ello os traigo aquí pues simplemente esa noticia, os aclaro un poco lo que hay ahora. Ahora mismo ya hay, hay varias ayudas que se le dan a las madres, a los padres, y bueno, son varias. Por un lado, a partir de febrero del año 2022 se aprobó lo que se conoce como el CAI, ¿vale? Que sería un complemento de ayuda a la infancia, que no me acordaba del nombre. Es también una parte del ingreso mínimo vital, pero se puede pedir aparte, lo que pasa es que es el mismo formulario, y son 115 euros al mes, para la persona que tenga hijos y que al mismo tiempo pues cumpla unos determinados requisitos de renta y riqueza que no son los mismos que los del ingreso mínimo vital, ¿no? Entonces eso existe desde hace poco, pero también hay otras ayudas que son más típicas de toda la vida. Por ejemplo, la deducción en el IRPF por mínimo por descendiente. Tienes hijos, pues si tienes hijos vas a pagar menos en el IRPF, y eso lo paga todo el mundo que pague IRPF. Fijaos que encima no se le está ayudando a la gente que no paga IRPF, que es precisamente la que más dinero, menos dinero tiene y más ayuda puede necesitar. Ojo, porque es una ayuda relativamente regresiva, ¿no? Y también hay otro tipo de ayudas como para las mujeres trabajadoras, ¿vale? También hay ayudas para familias numerosas y también hay ayudas para familias monoparentales o monomarentales que tengan 2 hijos, ¿no? Pero bueno, son varias ayudas, pero son muy leves, son reducidas. Luego vamos con los datos. Aquí la clave es que pues, Sumar lo que quiere hacer es incorporar esta ayuda. De hecho, se quiere aprobar ahora con esta ley de familias, pues que haya una prestación universal. No, todavía está en trámite, o sea, no está aprobada, pero la idea es que hasta los 3 años se den 100 euros al mes, ¿vale? Entonces ya veremos si se aprueba eso, pero como podéis imaginar, pues es una medida mucho menos ambiciosa que esta, que es la que Sumar quiere llevar a los presupuestos generales del Estado en el año 2025, previa negociación con el PSOE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos saber sobre esto? Lo primero, España la necesita, o necesita algún tipo de ayuda, porque la pobreza infantil en nuestro país es muy elevada. Aquí lo tenéis, supera el 28% actualmente, Es una barbaridad, quiere decir que el 28% de los menores están bajo el umbral de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto también? Porque a veces la gente se imagina que está el niño en la calle pidiendo limosna. No es eso, no necesariamente, sino que la tasa de riesgo de pobreza lo que hace es calcular cuánta gente vive con unos ingresos que están muy lejos del resto de la población, ¿vale? Que a lo mejor no son pobres miserables, ¿no? De no tener absolutamente nada de ingreso, pero que sí que tienen dificultades o al menos están lejos, bastante lejos del resto de la población, ¿no? Entonces aquí 3 de cada 10 niños se encontrarían en esa situación, que tienen unos niveles de ingreso muy por debajo de la mayor parte de la población. Entonces, ¿qué es lo que tenemos también? Que aparte de que España tiene una población menor en riesgo de pobreza muy elevada, pues que también gastamos muy poco en ayudas precisamente para políticas familiares o de crianza o de niños. Fijaos que aquí en este gráfico España es la línea roja, casi la última de todas las que hay aquí. Estamos al lado de Italia, o sea, gastamos
muy poquito, o sea, no llega ni a 400 euros por habitante en este tipo de políticas familiares. Mientras que hay otros países como Alemania que gasta 1.400. O otros países como el Reino Unido que gasta... como Suecia que gasta 1.000, el Reino Unido también en torno a 800, Francia en torno a 800. Fijaos el caso paradigmático de Polonia, que estaba como Italia y España hasta el año 2015, hasta que aprobaron precisamente la medida que Sumar quiere llevar a los presupuestos generales, ¿no? Una prestación universal por hijo. Fijaos la cantidad de ayudas que ha logrado y también luego veremos cómo ha reducido la pobreza, que la ha reducido un montón, ¿no? Aquí tenéis otro gráfico sobre lo mismo, en este caso el gasto en familia e infancia, en porcentaje del PIB. Bueno, veis, de nuevo España de las últimas. Aquí es que hay países que no están dentro, pero fijaos, Dinamarca gasta pues casi el 4% del PIB y antes gastaba más del 4,5%, y España es que no llega al 1%, ¿no? Está ahí cerca del 1%, mientras que la media de la Unión Europea pues está muy por encima, ¿no? Casi en el 2%. Entonces, de nuevo, España necesita hacer algo. Estamos muy atrás aquí, con mucha pobreza infantil y con poco gasto, pocas ayudas, pocas prestaciones para este tipo de necesidades, ¿no? Eso sí, hemos mejorado, gracias a lo último que he dicho, sobre todo, aunque no solo, y ha sido este complemento que se le ha aprobado al ingreso mínimo vital, ese CAI, a partir de febrero del año 2022, o sea, antes de ayer, ¿no? Y aquí podéis ver la evolución que han experimentado pues estas ayudas monetarias que se le dan por hijo en nuestro país. Fijaos, desde el año 2005 la mayor parte de ayudas era esa área amarilla o anaranjada, que es bonificaciones fiscales. Un poco lo que os he dicho antes, ¿no? ¿Tú tienes hijos? Pues la declaración de la renta vas a pagar menos, una cantidad menos y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que estos gráficos están ordenados de menor a mayor renta. Está ordenado por deciles a la población. Entonces, fijaos que lo amarillo, precisamente, beneficia más, son ayudas monetarias que benefician más a los más ricos. Progresivamente, no hay mucha diferencia, pero se le da muy poquita ayuda a los más pobres. ¿Por qué? Lo que he dicho, los más pobres ni siquiera declaran IRPF, ¿no? Entre otro tipo de bonificaciones, otro tipo de impuestos que tampoco se declaran. Entonces, fijaos que España, al menos en el año 2005, pues lo que era pobre dando ayudas, y encima eran ayudas regresivas, por lo que os estoy comentando, ¿no? Ha habido cambios a lo largo de los años, con rentas mínimas. Fijaos que lo azul son otras prestaciones y lo verde son las prestaciones por hijos, ¿no? Sí, son ayudas monetarias a hijos directamente. Y fijaos cómo ha cambiado en el año 2022. Estas ayudas, que son el complemento para el ingreso mínimo vital, van orientadas sobre todo a gente que lo necesita, ¿no? Entonces están concentradas en los deciles más bajos de la población, ¿no? El 50% más pobre. Entonces el total, como podéis ver ahí, pues las ayudas que hoy día sí gasta España están concentradas en las rentas más bajas, precisamente gracias a este cambio del año 2022, porque fijaos, en el año 2021 no era así. Y eso azul que veis que está ahí importante en el año 2020 y 2021 es el ingreso mínimo vital, ¿no? Otro tipo de prestaciones que no están orientadas hacia niños, hacia crianza, pero que obviamente vienen bien para eso. Y aquí tenéis lo que ha evolucionado, lo que han cambiado estos países desde el año 2012 hasta el año 2022. Y España está ahí, está el quinto, ¿no? Si no veo mal, sí, el quinto. Y quiere decir que ha mejorado bastante en estos años, sobre todo por el año 2022 y el ingreso mínimo vital, pero esto es solo lo que ha mejorado, pero partía de muy bajo. De hecho, hoy día España, en el año 2022, sigue muy bajo, ¿vale? Estos gráficos los he extraído, los he cogido prestados, luego os pondré de quién es el autor, de quién es la autoría, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero fijaos que España está ahí. Solo hay dos países que gastan menos, que son el primero Irlanda y el segundo es Grecia, ¿vale? Pero fijaos la cantidad de países que superan a España en ayudas monetarias por hijo, en porcentaje de PIB per cápita, y bueno, Austria, Polonia, Lituania, es esa, ¿no? Hungría, Estonia, gastan muchísimo más. Y fijaos que lo verde, volvemos a lo mismo, son las prestaciones por hijos, y luego lo azul son otro tipo de ayudas que vienen bien para eso, y luego lo amarillo de graduaciones fiscales, que es lo más regresivo de todo. Por eso fijaos que Hungría es el país más regresivo a la hora de dar este tipo de ayuda. Y regresivo es sinónimo de injusto, ¿no? Aquí un poquito lo mismo, pero utilizando la reducción del riesgo de pobreza infantil. Es decir, vale, todo lo que gastas, pero todo eso sirve para reducir la pobreza infantil. Pues aquí lo tenemos. España encima está en el penúltimo lugar, solo por detrás de Portugal. O sea que España gasta poco, pero es que encima reduce muy poco la pobreza infantil, ¿no? Y otros países pues sí que lo reducen muchísimo más. Fijaos, pues España estará reduciendo en torno a un 6%, ¿no? Y hay países que reducen la pobreza infantil con un 16%.
y como vais a ver a continuación, sobre todo por usar prestaciones universales por crianza, lo que quiere aplicar Sumar, ¿no? Esto es lo mismo, aquí solo por barra, podéis ver que a la izquierda es el momento, ¿no?, en el que no se ha aplicado este tipo de ayuda, de prestaciones, y el de la derecha, inmediatamente a la derecha, es cuando ya se han aplicado, todo lo que ha reducido la pobreza relativa. Y tenemos dos momentos del tiempo, ¿no? Para 2012 y para 2021. Bueno, da igual porque España sale mal en todos los años, en comparación con todos los países, y es por lo que os digo, ¿no? Gasta poco y encima de una forma relativamente regresiva y no reduce mucho la pobreza infantil, la reduce muy, muy poquito. Aquí tenéis los países que ya aplican una medida incondicional, es decir, que se le da a todo el mundo, da igual que seas rico, seas pobre, no, ¿tienes hijos? Pues ayuda. Bien, ¿qué países son esos? Austria, Alemania, Dinamarca, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Letonia y Eslovaquia, ¿vale? Aquí se incluyen tanto ayudas universales como cuasi universales, que no es exactamente lo mismo, pero luego tenemos países que solo dan ayuda a gente que lo necesita o que teóricamente lo necesita, que son Bulgaria, Chipre, República Checa, España, Francia, Grecia, Croacia, Portugal, Eslovenia, y luego ya tenemos ayudas universales que se complementan también con focalizadas, porque es perfectamente compatible dar una ayuda a todo el mundo por hijo y luego darle un complemento a aquel que tenga más necesidades económicas, ¿no? Bélgica, Estonia, Finlandia, Hungría, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Suecia. Así que aquí lo tenéis, 18 países que dan ayudas universales por hijo. A todo el mundo, aunque sea rico, se le da una ayuda. Aquí tenéis los países y la cuantía. ¿Cuánto da países como los Países Bajos? Pues casi 300 euros al mes. Luego Alemania, pues lo veis ahí, 250 euros. Y ya abajo del todo, pues tenemos Eslovaquia, Letonia, Bulgaria, que no llega ni a 50 euros, ¿no? O sea que no solo hay que contar pues, si la cobertura, a quién llega la medida, sino también cómo de generosa es la medida. Y aquí os traigo pues el paper seminal, es decir, el que primero habló de esto en el ámbito académico, ¿vale? Teda Skopol, que es una analista que lo que dijo es, oye, si queremos acabar con la pobreza, la mejor forma de hacerlo es dar ayuda a todo el mundo, ¿vale? Entonces, fijaos, fue algo muy revolucionario, en su día, por supuesto, generó mucha crítica y lo sigue generando hoy día, pero esto está más que superado, ¿eh? El paper es de 1991. O sea, ha pasado mucho tiempo, más de 30 años y seguimos con el debate todavía, a pesar de que esto es un adelanto tecnológico. Si me permitís que utilice esa frase, es una contribución teórica que se ha comprobado que es mejor que lo que teníamos antes. De hecho, hay muchos organismos internacionales que defienden medidas universales, por ejemplo, UNICEF. O sea, yo recuerdo en el año 2015 que estaba trabajando en el Congreso de Diputados para la formación de Izquierda Unida, con mi hermano como candidato, y nos reuníamos con lo de UNICEF y otras plataformas por la infancia, y todos tenían clarísimo, hablo de 2015, hace 10 años, todos tenían clarísimo que esta medida tenía que ser clave. Fijaos, 2015 y todavía no la hemos aplicado, desgraciadamente, ¿no? ¿Y qué es lo que dice UNICEF, por ejemplo? Pues tiene un informe de beneficios universales para niños, cuestiones políticas y opciones, en el que destaca que los beneficios universales en efectivo proporcionados a los niños en países de ingresos medios a un costo de solo el 1% del PIB conducirían a una disminución del 20% en la pobreza en toda la población. O sea, muy poco gasto y mucho impacto. Muy buenos resultados. En 15 países de alto ingreso, la prestación de prestaciones infantiles universales, totales o parciales, dio lugar a una reducción media de la pobreza infantil de 5 puntos porcentuales. Se ha demostrado que las prestaciones infantiles universales reducen las privaciones y mejoran la educación sanitaria y la seguridad alimentaria de los niños. O sea, esto está absolutamente corroborado ya. Un montón de estudios en los que se ve como países que aplican esta medida, inmediatamente después, la pobreza infantil se reduce muchísimo. Y eso es lo que ocurre a corto plazo. A medio y largo plazo se ven también beneficios en términos educativos, en términos de paz social, en términos de desarrollo cognitivo, de salud mental. Si es que es una medida que tiene muy poco coste y que tiene unos resultados muy, muy positivos. Y fijaos, las ayudas, ya hemos visto la cuantía que había, algunas más generosas que otras, pero Save the Children calcula que el coste de la crianza por hijo pues está en torno a los 500, entre 500 y 700 en función de la edad del niño, ¿no? Entonces, fijaos que tampoco es una locura dar 200 euros. Joder, viene muy bien, desde luego, pero no es algo que diga, pues ya está, ya voy a vivir de esto, o no, o esto se financia solo, ¿no? Quiere decir que ese dinero se va a poder permitir la crianza. No es eso lo que
lo que ocurre, ¿no? Y luego, pues aquí tenemos un cálculo de Olga Cantó, que lo que hace es estimar cuál es la reducción del número de pobres bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Cuánto se reduce la tasa de pobreza infantil si se aplica la medida actual, ¿no? La que tenemos, aumentándole la cuantía, es decir, una medida focalizada, haciéndola más generosa, y ahí veis que si se multiplica pues solo por 2, pues reduce muy poquito el número de pobres, en solo un 10%, y en cambio, pues si lo multiplicas por 4 ya lo reduces en un 40%. Pero eso es mucho dinero, ¿no? En cambio, ¿qué pasa cuando aplicas una medida universal? Pues que con una de 200 euros ya reduces todavía muchísimo más el número de pobres, de niños pobres, ¿eh? Y si pones 100 euros, que ya reducen mucho más que si tuviese la medida actual, la focalizada, mejorándola por 2, ¿no? Entonces, de nuevo, estimaciones, evidencia empírica que demuestra que es una medida muy eficaz y también muy eficiente. Y con esto voy a ir terminando, presentando un poco las ventajas que tiene una medida universal, incondicional de prestación por hijo, ¿no? Porque es el debate que ha surgido, ¿no? Todo lo anterior pues nos sirve un poco para entender cómo funciona la medida, cómo está el contexto, pero nos falta entender los argumentos a favor. ¿Por qué esas medidas universales sí y no las de darle a la gente que lo necesita? Bueno, pues porque esta tiene muchísimas más ventajas y lo voy a ir resumiendo. La primera, no deja fuera a nadie que lo necesite, claro. Si tú das ayuda a todo el mundo que tenga hijos, ya está, seguro que todo el mundo la va a recibir y nadie se queda fuera. En cambio, si das una ayuda a quien lo necesite, que tiene que demostrar que lo necesita, que a lo mejor no tiene la capacidad para demostrarlo, o no puede utilizar la información que le gustaría tener, o por poco se queda fuera del umbral y luego está mal diseñado el umbral y resulta que esa persona sí que necesitaría la ayuda, ¿vale? Entonces, oye, aquí ya lo hemos visto con el ingreso mínimo vital, un montón de familias que en teoría deberían recibirla porque se ve que lo necesitan, pero no la reciben porque no se enteran, porque al final quedan fuera por cuestiones de gestión, ¿vale? Entonces, es mejor tener falsos positivos, es decir, gente que no la necesita, que la está recibiendo, a tener falsos negativos, es decir, gente que la necesita y que no le llega la ayuda. O sea, es mucho mejor pasarnos de largo que quedarnos cortos. Y yo eso lo veo clarísimo, ¿no? Segunda ventaja, tiene menor coste de gestión, ¿no? Ya no hay que estar viendo si esta persona necesita la ayuda, tiene que ver su padrón, con quién vive, cuál es su renta, cuál es su patrimonio. Hay un montón de gente ahí viendo si cumple los criterios, ¿no? Y eso es dinero, eso es esfuerzo, eso es tiempo. En cambio, si tú das una ayuda a todo el mundo que tenga un hijo, eso es muy sencillo, muchísimo más sencillo, ¿no? Siguiente, es mejor que las ayudas por bonificaciones fiscales. Ya he hablado de ello. Las bonificaciones fiscales solo las pueden recibir aquellas personas que paguen IRPF. Y la gente que no paga IRPF, que es precisamente quienes menos renta tienen, quienes más ayuda pueden necesitar, no se benefician de ella, ¿no? La siguiente, ya lo he dicho, son compatibles con medidas focalizadas. Oye, que tú quieres darle también una ayuda extra a quien más lo necesite, hazlo. Pero, oye, al menos ten ese suelo de 200 euros a todo el mundo o 150 o lo que sea, porque así garantiza que nadie se queda afuera, ¿no? Y que al menos tienen un suelo, un mínimo. Luego, es un derecho de ciudadanía, ya esto es una argumentación más filosófica, más ideológica, ¿no? De, oye, que esto no es una ayuda, dárselo a aquel que ha tenido un hijo, ¿no? Es que es un derecho. El estado del bienestar se piensa en términos de derechos como ciudadanos que somos, ¿no? Tenemos derecho a la sanidad no porque seamos pobres, sino porque somos ciudadanos, ¿no? Entonces nuestro estado del bienestar no solo redistribuye renta entre ricos y pobres, sino que también entre enfermos y sanos, entre discapacitados y no discapacitados, entre gente que está trabajando y gente que no puede trabajar, ¿vale? O que se ha quedado desempleado. Entonces lo mismo aquí, gente que todo el mundo va a aportar a la gente que va a criar, ¿no? Entonces una medida enfocada a eso. Y es un derecho de ciudadanía entendido así, no es solo para aquel que lo necesite, no, es para todo el mundo. Que eres rico, no pasa nada, también estás pagando, en teoría, pues muchos más impuestos gracias a un sistema progresivo. Y es ahí donde hay que incidir con la justicia, ¿no? Con la distribución de la renta. Luego, siguiente, no generan estigma, importante. O sea, si tú recibes el ingreso mínimo vital, pues bueno, pues eres una persona que ha tenido esa opción y en verdad llevas como una papeleta en la frente diciendo he recibido esa ayuda. Te puede generar un estigma porque parece que lo has necesitado, que no te vales por ti mismo. En cambio, si es una ayuda para todo el mundo, ya no hay nadie tratado de forma diferente. Ya no hay nadie que se va a sentir peor por eso.
o que vayan a poder tratar peor por eso. Lo siguiente, lo que he dicho, son progresivas y pueden serlo mucho más. Pues venga, ayuda para todo el mundo, sí, pero ahora los más ricos van a pagar mucho más. Eso se puede hacer, es compatible, es que es perfectamente compatible con el ideario de izquierda y no hay ningún problema. Y por último, ya tenemos mucha evidencia al respecto. O sea, esto no es una ocurrencia de un día. Algunos se creen que Yolanda Díaz se le ha ocurrido, ¿no? Hay países que llevan un montón de tiempo aplicándola. Ya hemos dicho que 2 de cada 3 países de la Unión Europea la aplican. Y se ve claramente en todos los estudios que reducen muchísimo y en muy poco tiempo la pobreza infantil. Y no solo eso, sino que también hay resultados educativos, en paz social. Así que tiene ventaja por todos los lados. Y si a alguien le preocupa, alguien podría decir, no, es que es mucho coste. A ver, no es nada de coste, de verdad. Ya estamos gastando mucho en bonificaciones fiscales el IRPF, más de 4.000 millones de euros, y es algo que beneficia sobre todo a la gente que declara y que no ayuda a la gente más necesitada. Y en realidad, yo sobre esto ya sabéis cuál es mi opinión. O sea, si hay voluntad política, por supuesto que hay dinero, ¿no? No lo hay para guerras, no lo hay cuando hay que ayudar a los bancos, pues venga ya, para esto, si se quiere, pues se tiene el dinero disponible. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.